A todos nuestros televidentes reciban un saludo fraterno. En este momento comenzamos con el informativo, noticias al instante para que estés bien informado. Bienvenidos a las noticias de hoy. El presidente Noboa anunció que en menos de 6 meses se han otorgado 53.000 becas, superando pronto la mitad de la meta anual de 100.000. De estas, 45.000 fueron para mujeres. El programa Becas Futuro Femenino seguirá con apoyo del 1% de ingresos de compañías telefónicas. Aquí la noticia. Hemos logrado colocar 53.000 becas. Al final de este mes habremos colocado más de la mitad de nuestra meta para el final del año, que era 100.000. Y de esas 53.000, más de 40.000, cerca de 45.000 ya son para mujeres. Al poder darle esta oportunidad a mujeres jóvenes, también resolvemos problemas de violencia, problemas de retraso económico y también un problema fundamental, que es la dignidad. Es darle dignidad a las mujeres, darle una herramienta en la cual ellas puedan usarla el resto de su vida. Porque capaz, mañana yo no esté aquí, capaz en unos años, cada uno tenga un camino diferente, pero esa educación, esa beca, es el legado que quisiera dejar para el país. El defensor del pueblo, César Córdoba, informó que en abril y mayo se realizaron 82 visitas a centros de rehabilitación, donde se constataron posibles agresiones a personas privadas de libertad. Denuncias se presentaron ante la Fiscalía por vulneraciones de derechos humanos. Aquí la noticia. Sí. En efecto, nosotros hemos realizado durante el mes de abril y el mes de mayo 82 visitas a todos los centros de rehabilitación a través de nuestras delegaciones, en el cual hemos podido comprobar posibles agresiones a los PPLs, a las personas privadas de la libertad. Es por eso que días pasados estaba escuchándole al doctor Albán, y él decía sobre las denuncias. En efecto, hemos presentado más de 25 denuncias en favor para que se judicialice a la Fiscalía a efectos de que la Fiscalía, a través de la investigación, determine las posibles vulneraciones tanto a los derechos humanos en cuanto se refiere en especial a la tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes que puedan sufrir las personas privadas de la libertad. La vicepresidenta Verónica Abad no ha sido notificada de nada, ni está vinculada a nada y su hijo sentenciado a nada, dice tras el anuncio de la Fiscalía de vincularla en el caso Nene por tráfico de influencias. Añade que es un claro uso político del sistema judicial. Presentamos la noticia. Hasta el día de hoy, hace horas que acabo de abrir mi correo electrónico, no he sido notificada a nada. Por lo tanto, no estoy vinculada a nada, ni mi hijo sentenciado a nada. Es decir, sobre nada es lo que están haciendo ellos. Es un claro uso de la parte judicial para politizar y para tener los fines que se procura en toda esta persecución. La UNE hace un llamado a organizaciones sociales y populares para enfrentar las políticas neoliberales de Daniel Noboa y el FMI. Convoca a una jornada nacional de movilización el 4 de julio en rechazo a la eventual eliminación de subsidios a los combustibles extra y Ecopaís. Aquí la noticia. La Unión Nacional de Educadores ha decidido hacer un llamado al FUD, al Frente Popular, a la CONAIE, a la FENOCIN y a otras organizaciones sociales y populares para reactivar el colectivo de los pueblos del Ecuador y organizaciones sociales para enfrentar la ofensiva neoliberal dictaminada por el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. 2. Nos declaramos en asambleas permanentes en todo el país, el Magisterio Ecuatoriano y la UNE. 3. Convocamos a una jornada nacional de movilización para el 4 de julio en cada una de las ciudades y cantones. Estas movilizaciones tienen el carácter desde marchas a las gobernaciones, plantones y otras expresiones en defensa de nuestros derechos para que se eche abajo el reglamento anticonstitucional y antidemocrático y para evitar que se elimine el subsidio a los combustibles. El juez del Tribunal Electoral Ángel Torres ha denunciado a Construye por fraude procesal.
Según Torres, el informe económico del movimiento presenta irregularidades que deben investigarse. Esto marca un nuevo capítulo en la disputa sobre la transparencia financiera de la organización Aquí la Noticia. Después de haber dictado la sentencia, solicité al Consejo Nacional Electoral que me remitan copias certificadas del informe que el Movimiento Construye presentó el 26 de febrero del 2024, esto es 2 días después de haber presentado la denuncia por parte del Consejo Nacional Electoral. Y resulta que en ese informe el Movimiento Construye declara haber recibido y haber egresado el monto de $5,000. Por tanto, le ocultaron al juez, le ocultaron al tribunal y a la sociedad ecuatoriana, le han dicho que durante el ejercicio económico 2022 no tuvieron ningún ingreso de naturaleza alguna. Esto evidentemente podría incurrir en el delito de fraude procesal tipificado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal. El abogado Aitor Martínez, parte legal de Jorge Glass, solicitó a la CID ampliar las medidas cautelares y presenta una nueva acción ante la ONU. Ambas están en proceso de diálogo con el Estado y la defensa de Glass. Se espera que pronto se anuncien decisiones al respecto. Aquí sus declaraciones. Se encuentra ya activada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que se le ha solicitado una ampliación de las medidas cautelares que ya regían para el señor Glass y además también que interese medidas provisionales ante la Corte Interamericana, ante la previsión de que esta causa termine también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, también se va a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un nuevo caso, es decir, una nueva petición que se va a sumar a Odebrecht y a casos sobornos relativa a la detención en la Embajada de México. Y por lo que tiene que ver con el sistema de Naciones Unidas, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ya venía pronunciándose a favor del señor Glass desde largo tiempo atrás, incluso solicitando su liberación, el 30 de abril de este 2024 presentamos otra nueva acción también ante el Sistema Universal de Naciones Unidas y esa acción ha avanzado y, al igual que ocurre con la Comisión Interamericana, ya han empezado en su interlocución tanto con el Estado como con la defensa del señor Glass, insisto, sometido a la reserva que obligan este tipo de procedimientos, pero esperamos que en breve se pueda anunciar alguna decisión por parte de estos dos organismos internacionales. El asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, acusa a Daniel Noboa de politizar la denuncia del juez Ángel Torres del TCE, sugiriendo intereses políticos. Peñafiel advierte: detente prepotente, en medio de tensiones sobre las verdaderas motivaciones detrás de la acción legal. Aquí la noticia. El señor Torres debería responder por sus vinculaciones claras que ha tenido él en relación al manejo del Tribunal Contencioso Electoral y al manejo de este proceso, debido a que él tiene vinculación con el movimiento ADN oficialista, al haber sido nombrado su yerno como director de la provincia de Loja, al tener a sus hijas trabajando en el Consejo Nacional Electoral y además por estar en clara coordinación con el señor viceministro Esteban Torres. Esas son las respuestas que tiene que dar el señor Ángel Torres y no venir aquí a causar una afectación a la imparcialidad que merece tener el Tribunal Contencioso Electoral. Bajo esa dinámica, queremos anunciar también que vincularemos al proceso de tráfico de influencias al señor Esteban Torres, viceministro de Gobierno, porque él es el que ha pretendido y sigue pretendiendo afectar la justicia y el principio de imparcialidad de los jueces en el Tribunal Contencioso Electoral. Sonia Vera, abogada de Jorge Glass, señala que la situación jurídica del exvicepresidente Glass, tras el fallo del tribunal en proteger sus derechos, estableció un precedente peligroso para la libertad y los derechos fundamentales de cualquier ciudadano en Ecuador. Presentamos sus declaraciones. Al negar la adecuación del habeas corpus a considerar aspectos internacionales, el tribunal no solamente ha fallado al proteger los derechos de Jorge Glass Espinel, sino también que ha fallado en cumplir la obligación constitucional de integrar y priorizar
los estándares internacionales de derechos humanos. Esto establece un precedente sumamente peligroso porque pone en riesgo la libertad individual y los derechos fundamentales no solo de Jorge Glass, sino de cualquier ciudadano bajo jurisdicción ecuatoriana. El tribunal también falló en reconocer el estatus de asilado de Jorge Glass, a pesar de que fue otorgado y comunicado oficialmente por México. Esto fue público y notorio. Abel Gómez, presidente de FENACOTIP, tras la reunión con el ministro de Gobierno sobre compensación económica por eliminación de subsidios a combustibles, comprende situación actual. Advierte que aplicar medida económica ahora sería perjudicial para la ciudadanía. Aquí la noticia. Primera situación, entendemos que el país está en crisis por tema de seguridad, está en crisis por el tema económico, por el tema político, y frente a esa situación, pues hoy más que nunca la situación de la medida, de una medida económica para el país es nefasta. Dentro de eso, creo que el presidente, bajo las facultades que tiene, ha tomado una decisión de tratar el tema económico frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Dentro de eso es la eliminación de los subsidios a la gasolina. El diésel ha dicho que no va a tocar. Sin embargo, entendemos que eso es un impacto para el pueblo ecuatoriano. ¿Qué hemos dicho en la transportación? Primero, que se tienen que evacuar los temas planteados desde hace 2 años atrás. Nosotros no tenemos respuesta. Frente al tema de seguridad, nuestra gente está muriendo. Debe de haber una mesa para que nosotros nos garanticen el poder movilizarnos en el país. ¿Sí? Justamente para ese tema compensatorio frente al subsidio, se ha dicho que se tiene que hacer una mesa para ponernos de acuerdo. No hay una política clara dentro del tema todavía y estamos en conversación. Napoleón Cabrera, dirigente de los transportistas, tras reunirse con el ministro de Gobierno, solicitó información clara sobre el funcionamiento de la eliminación de los subsidios a las gasolinas y la compensación destinada a sus agremiados. Presentamos el detalle de sus declaraciones. La pregunta que le hemos formulado al gobierno es de que si va a existir o no corresponsabilidad de los transportistas frente a los recursos económicos que se dice se asignaría a las cuentas de cada uno en sus distintas modalidades. El ministro se ha comprometido a hacer las consultas respectivas para darnos una respuesta clara frente a esta preocupación, porque es necesario informarle, y eso lo hemos dicho. Para nuestro conocimiento no hay una base de datos real, ni la Agencia Nacional de Tránsito, ni el SRI. Peor, los gas municipales nos pueden dar la certeza de una nómina exacta de quiénes serían los beneficiarios a los que legalmente les correspondería esta medida de compensación. Señor Cabrera, ¿esto quiere decir que mientras no se culminen con las mesas de trabajo no se emitirá este decreto ejecutivo de la eliminación de los subsidios? Bueno, eso es lo que le hemos planteado al gobierno nacional. Le hemos dicho al gobierno que esa es una decisión que se ha tomado un tanto acelerada, sin haber consultado, socializado con los gremios del transporte, con los gremios nacionales del transporte, que hoy asistimos a esta mesa de diálogo.